les gusta ese versículo? Es bueno, ¿verdad? Es lindo decir todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Creo que nos da una seguridad, nos da un incentivo adentro, ¿no? Que nos levanta en nuestro momento de angustia. Y cuando todo nos va bien, también lo declaramos, decimos todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y nos creemos realmente invencibles porque decimos, si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Y nos animamos a decir tantos versículos de poder que hay en la Biblia. Pero sin embargo también, si nos ponemos a analizar ese versículo, también hay que leer el texto, pero también el contexto y el antetexto, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Hay que saber entender cuando la palabra de Dios también nos habla para corrección, nos habla a donde Él quiere que nosotros nos movamos, a donde Él quiere ponernos. Es como aquel que dice, ¿no es cierto?, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Es re fácil. Pero antes de eso dice que nosotros debemos estar sometidos a Dios para después poder resistir para que Él huya de nosotros, ¿verdad? Siempre hay algo atrás. Siempre hay una obediencia primero. ¿Qué hay después de la obediencia? Solamente bendición para los hijos de Dios. Aquellos que son obedientes, aquellos que están sujetos a la palabra, lo único que les espera recibir es bendición sobre su vida. Amén, gloria a Dios. Son añadiduras, como dijo la hermana, ¿verdad? Quizás llegó hace 4 años sin esperanza, sin fe, con un corazón destrozado, donde no esperaba recibir nada, pero poco a poco fue entrando en una obediencia hasta que Dios empezó a construir. Amén, gloria a Dios. Cada uno de nosotros entramos en ese estadio también en nuestras vidas. Cada uno de nosotros ya pasamos por eso y algunos también estamos en medio del camino. Pero ¿qué nos anima a escuchar estos testimonios? ¿Qué nos anima a leer la palabra que dice que todo lo podemos? Es a seguir adelante porque sabemos que la paga de Dios es al efectivo, es viva y nos dice que nos va a dar bendición sobre bendición, gloria tras gloria. Nosotros sabemos que vamos camino a la victoria si Cristo está con nosotros. Si dice que Él camina como poderoso gigante con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué temor le podemos tener al chiquitito que tenemos debajo de la planta de nuestros pies si el soberano está con nosotros? ¿Qué temor le podemos decir a ese que te dice que no lo vas a poder lograr si verdaderamente el que te está diciendo que lo vas a lograr está contigo? Es que muchas veces nuestro oído finito, en vez de escuchar al Espíritu Santo, escucha las voces que se escuchan en esta tierra, en este mundo. Son mucho más fuertes y más pesadas esas voces a veces, ¿verdad? Muchas veces son pesadas las voces que te dicen sos un inútil, no lo vas a lograr, tu matrimonio va al fracaso, con ese trabajo no vas a llegar a nada. Y caemos y caemos y caemos. Y ahí no nos animamos a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empezamos a creer, ¿verdad? Empezamos a decir, che, no sé si estoy en el camino correcto. Estoy hace tiempo en la iglesia, no logro nada. Estoy hace tiempo leyendo la Biblia, ayunando, orando, y no lo estoy logrando. Me parece que voy a soltar eso y me voy a dedicar a otra cosa. ¿Saben en qué lugar estaba Pablo cuando escribe eso? En la cárcel. Pablo estaba encarcelado. ¿Quién era Pablo? Era aquel perseguidor de la iglesia. Era aquel que nos perseguía a nosotros, a los que hoy estamos aquí predicando y expandiendo el Evangelio. Y no le importaba nada decapitar, matar, hacer daño a la iglesia. Hasta que un día él tuvo un encuentro con ¿quién? Con el Señor Jesús. Y su encuentro fue radical. Así como el de usted y el mío. El encuentro de él fue tremendo, a donde él dejó toda la vieja vida y se convirtió en una nueva persona. Y el nombre de él fue cambiado porque cuando él era perseguidor era Saulo y automáticamente se convirtió en Pablo. Aquel hombre que era altivo, que era soberbio, que se dedicaba a matar, se convirtió en Pablo, en aquel humilde. Pablo significa un niño humilde. Miren que fue transformado aquel varón, que era un varón asesino, el que muchos lo veían y salían corriendo. Y muchos ya se dejaban morir porque sabían que de todas maneras, a donde él apuntaba, él iba a ejecutar. Se transformó en un niño humilde, que a lo único que se dedicaba era a predicar la palabra y a presentarle a Jesús a todos aquellos que estaban necesitados. Y dice que él viajaba por todo el mundo. Él dice que viajaba por todos los países. ¿Cuántos quieren viajar por los países a expandir el Evangelio de Dios? Gloria a Dios. Miren que Noé, en aquellos tiempos no era como ahora,
En aquellos tiempos no había jet privado, no había trenes, no había micro de 2 pisos, no había aviones con calefacción, aire acondicionado. En aquellos tiempos Pablito caminaba. En aquellos tiempos Pablito andaba en barcas que eran realmente precarias, que solamente Dios sabe cómo hacía para que él pase de continente en continente, para poder llegar a otros lugares. Pero así todos lo hacían. ¿Saben por qué? Porque realmente estaba Dios dentro de ellos. ¿No les pasó a veces que cuando apenas empezamos en la iglesia y nos está costando, no queremos ni siquiera, si se nos rompe el auto, ir caminando, tomar un colectivo? No, hoy no voy. Pasa, me incluyo. Pero sin embargo en aquellos tiempos había sido tal la transformación de él, que él dice que no le importaba la distancia y a donde sea él iba. ¿Y sabe a dónde se hospedó? Se había ganado una estadía por 2 años en la primera cárcel de Roma. Gratis, todo incluido. No tenía somier, no había televisión por cable como las cárceles de ahora, no había wifi, no había nada de todas esas comodidades. Yo creo que si Pablo hoy vería a los presos de hoy que dicen que están sufriendo, sí, seguramente hay sufrimiento en las cárceles. No lo digo que no, pero diría, estos están sufriendo. ¿Saben lo que era una cárcel en esos tiempos? Era la única cárcel que había. Y dice que había una que estaba acá en el primer piso, en el primer suelo, pero Pablo no estaba en eso. Dice que estaba en el subsuelo. Lo único que había, dice que no había puerta, no había reja como en las cárceles de ahora, no había patio para que salgan a hacer un poco de deporte, no había ningún trabajo de taller, no había nada. Dice que había un pozo tipo claraboya y por ahí eran echados. Por ahí fue echado a la cárcel donde estuvo 2 años. En ese lugar dice que había humedad. Hay humedad hoy y no se aguanta. Dice que en ese lugar había humedad, pero tremenda. Dice que la ropa estuvo esos 2 años mojada, ¿verdad? Y en ningún momento de la Biblia dice que en esos 2 años él pasó enfermedad. Yo hoy me estoy sintiendo enfermo, de verdad. Yo creo, no sé si le echo la culpa a la humedad o al clima. No aguanto nada entonces. Pero Pablo estuvo 2 años en medio de esa humedad, en medio de esa prisión, en ese lugar. Y dice que nunca renegó de lo que Dios lo había mandado a ese lugar. Porque él había sido mandado a ese lugar por predicar la palabra. Y él nunca se enojó con Dios. Sin embargo, dice que cuando él escribe eso, él estaba en esa cárcel. Él escribe eso y dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él estaba encerrado en un lugar donde nadie quisiera estar. En un lugar donde todos le tendrían miedo de estar en ese lugar. Pero sin embargo él se atrevió a escribirle cartas de agradecimiento a la iglesia de Filipenses. Él escribía cartas de agradecimiento y en ningún momento de reproche. Muchas veces nosotros renegamos por menos. Muchas veces nosotros abandonamos y tiramos la toalla por menos. Miren lo que dice el texto anterior, ¿verdad? Dice el Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya en fin de haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Todo Gloria a lo puedo en Dios. Cristo que me Gloria a fortalece. Dios. Sí, ¿A dónde Jesús. estaba él escribiendo esas palabras de aliento? Encarcelado. Gloria a Usted y Dios. yo nos animamos a veces en un mal momento a decir todo lo puedo en Cristo. Usted y yo nos animamos a escribir cartas de ánimo para un amigo, para un compañero o para nosotros mismos a decir que vamos a salir de esa situación. Es fácil glorificar a Dios cuando todo va bien, pero ¿sabe cuál es el verdadero mensaje de esto? Acá no está hablando de que yo me pongo una camiseta de fútbol y digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si pierdo el partido le echo la culpa a Dios. Es que Dios no te está hablando de eso. Dios te está diciendo que te aprendas a alegrar en tu momento bueno y en tu momento malo. ¡Gloria a Porque Dios! nosotros en todo momento somos hijos de Dios y Él sigue siendo papá en las buenas y en las malas. Él nunca suelta tu mano. O a veces
sino que atrás de la desobediencia están las consecuencias. Pero ¿sabes qué? Pablo no murió en esa cárcel. Usted y yo no nos vamos a quedar en el proceso. Pablo estaba siendo procesado, ¿sabe por qué? Para luego obtener la victoria, porque siempre que viene el problema también está la salida. Y la palabra de Dios así lo confirma. Siempre que está el problema también está la salida. Siempre que está el proceso está la salida. Amén, Y aquel gloria que a pasa Dios. el proceso encuentra la salida. Amén, sí, ¿Cuántos Jesús. pueden encontrar la Gloria a salida? Dios. Animándose a guiar los obstáculos, a saltar aquellos procesos, a vencer la enfermedad, a vencer los problemas, a vencer aquello que se levanta en nuestra vida en oración a Dios. Todo aquel que esté tomado de la mano de Dios está recién empezando a vencer. De la mano de Dios, dice el pastor siempre, Vamos por todo. ese es más conocido que Filipenses 4:13. Siempre dice de la mano de Dios vamos por todo. Y es verdad, el que está de la mano de Dios va por todo. Porque Dios no te va a dejar las cosas por la mitad. Dios empezó una obra en tu vida y Él es perfecto en seguirla hasta que esa obra esté terminada. Yo no sé si está por la mitad, si recién empieza, cómo está. Cada uno conoce lo que Dios tiene para su vida, cada uno sabe cómo Dios empezó a obrar en su vida, cada uno conoce su propio testimonio, ¿verdad? Y es ahí a donde Dios sigue trabajando. Y aunque vos pienses hoy que Dios no está haciendo nada, no hace falta que Dios te esté hablando todo el momento. Dios sigue trabajando. Dios ya te lo dijo. Y si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. No importa hace cuánto tiempo te lo haya dicho. La promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento. La promesa de Dios no caduca. La promesa de Dios se cumple. Porque Él dijo que si Él habla, Él ejecuta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estás pasando pruebas, tranquilo. Todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por lucha. Pero siempre de la mano de Dios salimos en victoria, ¿verdad? Nosotros no nos tenemos que concentrar en la lucha momentánea, en la lucha que estamos pasando ahora. Si dice que esta tribulación momentánea, lo único que produce en nosotros que es un mayor y eterno peso de gloria sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos vamos a amargar por esta tribulación que estamos pasando ahora si sabemos que si la pasamos luego abrazamos ese mayor y eterno peso de gloria sobre nuestra vida? ¿Cómo me voy a amargar en esta situación que esté pasando hoy si mañana sé que voy a estar abrazando lo que tanto anhelo en mi corazón, lo que mi corazón anhela? Declaro que lo voy a tener en la palma de mis manos antes que termine este año. Si dijimos que este año fue el año perfecto, ¿verdad? Entonces este año tiene que ser cuando estemos recibiendo lo que tanto anhelamos. Quizás para muchos sea un numerito más, pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús el número 7 no significa cualquier cosa. Todos aquellos que le creen a Dios verdaderamente pueden obtener lo que están esperando. Esto es para el que cree. La palabra de Dios dice que para el que cree, solamente para el que cree, todo es posible. Solo para el que cree. Dice Filipenses 4:13. Mire, yo escribí esto, pero se lo voy a decir tal cual lo escribí. No es un versículo que los hijos de Dios usamos para invocar a un Salvador de este mundo a fortalecernos en las cosas que nos proponemos, sino que es el que nos ayuda a salir fortalecidos en medio de diversas dificultades, cuando no le damos la espalda ni nos culpamos por nuestra situación momentánea. ¿Usted entendió eso? Nosotros no nos podemos proponer algo y ponerlo a Dios en el medio, y si las cosas no funcionan en lo que nosotros en nuestra mente nos proponemos, si no es el plan de Dios. Si es el plan de Dios y si una palabra fue soltada a tu vida y la pusiste por obra, dale gloria a Dios porque esa palabra se va a cumplir. Pero muchas veces Dios no cumple capricho. Yo un día me encapriché con una camioneta y hasta el día de hoy la aguanto a mi Señor. Y saqué una camioneta a 0 kilómetros y dije, esa ya está, es mía, me encapriché. Claro, porque uno ve y le entra por los ojos. Y a veces hay que tener cuidado. Me endeudé hasta que ya no la pude bancar más. ¿Y sabes qué? Nunca me hizo ni más cristiano ni menos cristiano tenerlo o no.
Siempre fui el mismo. Nosotros no somos lo que tenemos, sino que somos lo que Dios dice. Amén, gloria a Dios. Sí, Usted y yo Jesús. no valemos por lo que manejamos, por la casa que habitamos. Usted y yo valemos por el que habita dentro nuestro. Amén, gloria a Entonces, no es el Dios. capricho lo que nos lleva a la Gloria a victoria, Dios. sino que la obediencia a Dios. Cometemos errores, sí, porque somos humanos. Pero ¿sabe qué? De los errores aprendemos y Dios siempre corrige. Y nunca renegué de Dios y dije, ahora no congrego más, me olvido de Dios, porque mi capricho no se cumplió. ¿Cuál fue tu capricho? ¿Tuviste alguno? Seguro que sí. Todos tuvimos un capricho. ¿Te diste el gusto? Bueno, ya está. ¿Te diste la cabeza contra la pared? También. Dice que el águila cuando se daba contra la pared, contra la roca, dice que se fue cayendo el pico, se le cayeron las uñas, se quedó sin plumas, quedó pelado así como yo en el 2018 con una camioneta. Pero luego empezó a crecer todo eso, lo que había perdido. Dice que le empezaron a salir uñitas nuevas, le empezó a salir el pico y cuando tuvo las nuevas que hizo, voló una vez más y una vez más, pero más alto. Es que nosotros somos hijos de Dios y si Dios nos compara con las águilas es porque nosotros no estamos para estar en lo bajo, sino que Dios siempre te va a dar la salida para alto. Dios siempre te va a dar nuevas alas y nuevas fuerzas para salir adelante de cualquiera que sea tu situación. Porque cualquiera que sea la situación, Dios siempre da la salida con ella. De cualquier situación, Dios siempre nos da la escapatoria a todo. Miren lo que dice 2 de Corintios 12, 9 y 10. Me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Soy débil, entonces soy fuerte. Por cuanto soy débil, entonces que soy fuerte. ¿En el nombre de quién? De Dios. En todo momento nosotros siempre glorificando a Dios nos declaramos que somos fuertes. ¿Sabes por qué nos tenemos que llamar débiles? Para que sea el poder de Dios el que nos saque la victoria. ¿Cómo fue que fue llamado Pablo? Niño humilde. Aquel perseguidor fuerte que todos le tenían miedo fue llamado niño humilde. Fue llamado niño humilde ¿para qué? Para que se muestre una debilidad en él. Y en esa debilidad que se declaró en él, una gran fuerza, un gran poder. Entonces cuando él era débil, decía que era fuerte. Él estaba preso y cuando muchos lo veían vulnerable en ese lugar, él nunca renegó de Dios y a los 2 años de haber cumplido su condena obtuvo su libertad. Es que a donde quiera que te lleve el enemigo, usted y yo, ¿no? Todo lo tenemos que usar para bien. Dice que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Yo no sé a qué lugar te llevó. A mí también un día me llevó a la cárcel de visita, ¿eh? No cometí nada malo. No te rías. Sí, hice cosas malas y me llevó a ese lugar. Y capaz que no era, ni le llegaba ni a la uña a Pablo, ¿no? Pero en aquel lugar donde había oscuridad, donde había mucha violencia, donde había muerte, a donde pasó de todo en ese lugar, yo creo que, no sé, pero era algo distinto que Dios me marcó en ese lugar. No padecí nada de todo eso. Y estaba congregando y recién empezaba, pero ya tenía un llamado de parte de Dios. Y lo poquito que había aprendido afuera, sabe que lo pude volcar ahí adentro. Y no fui yo, sino el Espíritu Santo ahí adentro que empezó a convencer a todos aquellos presos que estaban en ese lugar, que todos fueron entregados al Espíritu Santo, que todos fueron entregados a Dios. Y en aquel lugar donde antes había oscuridad, donde antes había tinieblas, había violencia, ya lo único que se hacía se alababa a Dios, porque empezamos a hablar y uno antes era levita, el otro antes predicaba, el otro antes, entonces todos antes servían a Dios, pero por H o por B estuvieron en ese lugar. Es que Dios hace las cosas como quiera. Preparó un levita, preparó personas para que estén en ese lugar. ¿Para qué? Para que sea Dios el que se glorifique en ese lugar. Y con la condena de 8 años, a las 2 semanas Dios me saca de ese lugar. Entonces no había sido yo el que fui puesto en ese lugar porque sí, sino porque Dios había sido el que me llevó. Porque Dios tenía algo marcado para mí y para las personas
porque de verdad es feo vivir así. Es feo vivir renegando, vivir haciendo sufrir a la familia. Es feo vivir en ese mundo. Si en este mundo nosotros verdaderamente, muchos dicen el evangelio es aburrido, pero aburrido para el que no lo sabe vivir. Hoy en día sé lo que es compartir con mis hijos, sé lo que es salir al cine con ellos, con mi mujer, sé lo que es salir a cenar. En otro momento, ¿sabes qué es lo que hace uno en el mundo? Deja a su familia, se va al baile, se va a malgastar todo, cuando vuelve a su casa todo angustia, penuria, oscuridad. Y eso es saber vivir. ¿Para quién? Para el mundo. Cuando al otro día se levanta y todo lo que ganó lo malgastó y no tiene ni siquiera para dar una leche a los hijos. Entonces yo digo que el mejor camino es el camino del Evangelio. El mejor camino es a donde está la verdadera vida, donde está la familia, a donde Dios apunta a tu familia. Dios te está apuntando a la bendición. Dejar al enemigo que siga hablando lo que quiera. ¿Cuántas veces el enemigo te dice que a la iglesia vamos a la cancha, a la iglesia vamos acá al lado? ¿A qué va? A seguir en perdición. Dice que estaba el hijo pródigo, ¿verdad? Estaba como nosotros hoy acá, pero un día se cansó y quiso ir a experimentar aquellos rumores que llegaban a su oído. Y dice que le pidió a papá todo lo que le correspondía y se fue. Después de haber malgastado todo, todos ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero a lo que apunto es, él se encontró un día en esa situación en la que nadie de nosotros queremos estar, pero llegamos. Porque nadie quiere estar comiendo algarroba de los chanchos, nadie quiere estar sucio, sin ropa, sin plata, sin nada, pero llegamos igual. Porque vos le preguntás al que está en la calle si quiere estar en esa situación y no quiere. Pero ¿cómo llegó? El enemigo entra, dice que él no viene a matar, a hurtar y a destruir. Y eso es lo que hace con la vida de las personas. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo importante? Esa persona un día se dio cuenta del lugar donde estaba y del lugar a donde lo tenía todo. Yo no sé si un día te apartaste y te diste cuenta y por eso hoy volviste. Pero si tenías pensado apartarte, yo te comento la buena nueva. Que no, en ningún lado vas a estar mejor que en la iglesia. En ningún lado vas a estar mejor que ante la presencia de papá. En ningún lado vas a estar mejor que en su cobertura. Porque dice aquel que donde estaba, ni él se aguantaba, pero decidió volver a los brazos del Padre, a donde pensó que no iba a ser bien recibido. Y ahí estaba papá esperándolo con los brazos abiertos. Ahí estaba él para ponerle anillo una vez más en sus manos. Ahí estaba él para ponerle ropa limpia una vez más. Y para hacer fiesta, porque un alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Es que usted vale. El diablo se anima a decir que tu vida no vale nada, no importa. Dios dijo que vale y vale mucho. Él dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vamos a celebrar este sábado. Que Él pagó por nuestros pecados. Que Él dijo, consumado es. Ustedes, hijos, no le deben nada a nadie, no le deben nada al diablo, porque yo estoy pagando por vos. Es como que mi hijo venga y me diga, yo te debo algo. No, hijo. Él no me pidió venir al mundo y todo lo que Él tenga, ¿quién lo tiene que pagar? Papá y mamá. Usted y yo somos los hijos del Rey y no le debemos nada a nadie. Usted no tiene que pagar nada. Si a veces pasamos por proceso, y sí, porque es bueno también obtener el premio a causa de un sacrificio también. A veces pasamos por procesos y ¿cómo se dice esto? Cuando nosotros desobedecemos pasamos por consecuencia, ¿verdad? También es el error que nosotros cometemos. Y las consecuencias nos llevan a ver en dónde nosotros estamos a causa de nuestra desobediencia. Pero también nos hacen abrir los ojos. Y es verdad que dice la palabra que de Dios que todo nos ayuda para bien. A mí me ayudó para bien en ese lugar, porque pagué una consecuencia y después salí en victoria. Capaz que si hubiera obedecido no hubiera estado en ese lugar, pero tampoco hubiera pasado a conocer lo que verdaderamente Dios quería con mi vida. Yo no sé si estás pasando una consecuencia, si estás pasando un proceso, pero de las dos maneras te digo que hay una sola salida, que es Dios. Si Dios está en medio de esa consecuencia o en medio del proceso, la victoria la tenés asegurada. Es que con Dios solamente dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y anteriormente
solamente él decía que él sabía vivir en la abundancia, en la escasez, que él sabía lo que era no tener nada y lo que era tener mucho, ¿verdad? En ese lugar no tenía nada. Esa cárcel era solamente todas piedras, piso de piedra, paredes de piedra, y el único dice que la única claridad que entraba era por la claraboya esa. Ni siquiera sol era. 2 años ahí adentro. ¿Y nosotros cuánto aguantamos a veces? Por cuánto menos renegamos a Dios, por cuánto menos nosotros queremos tirar toda la basura, por cuánto menos queremos un divorcio, una discusión y nos separamos, porque hoy está de moda, ¿verdad? Una discusión y vos a tu vida, yo a la mía, y no lo intentamos. Pero dice que cuando estaba Pedro ahí, dice que a la orilla, dice que había intentado una noche nada más. Una noche intentando pescar, y como no lo logró, él ya se iba desahuciado y no lo pensaba seguir intentando. No pensaba hacer más nada, ya está, se iba desahuciado a su casa con nada para llevar. Y dice que ahí es donde se aparece el Señor y le dice: intentar una vez más, pero esta vez hacerlo en mi nombre, en mi palabra. Y dice que fue ahí cuando ocurrió la pesca milagrosa. Yo no sé si estás en el momento donde estás a punto de irte a tu casa sin nada, estás a punto de terminar la reunión, el culto, y capaz que todavía no recibiste nada. Pero qué tal si decís: yo lo intento en el nombre de Jesús, yo lo intento en el nombre del Padre, porque si Él me trajo a este lugar, Él me movió de mi casa y estoy acá sentadito escuchando, es porque algo me tengo que llevar. Es que usted y yo no vinimos en vano, usted y yo vinimos a arrebatar lo que Dios tiene para nuestra vida. Usted y yo nos levantamos violentos y dijimos: violento voy, porque Dios dice que el reino de Dios y su justicia no sufre violencia, y solamente lo violento la arrebata. Tiene que haber alguien violento aquí en este lugar para arrebatar lo que Dios quiere para hacer. Es que aunque venga el enemigo a querer murmurar, a querer traer distracción, nosotros tenemos que decir: no, yo me planto porque Dios tiene algo para mi vida. No me hablé, yo vengo a escuchar palabra de Dios. Dios me quiere sacar fortalecido en esta noche, y lo que Dios tenga para mi vida yo lo acepto, porque todo lo que tiene Dios para nosotros es bueno. Todo lo que entra en nuestras vidas de parte de Dios es para sacarnos algo mejor. Nunca Dios va a poner más carga sobre nuestro hombro de la que podamos soportar. Nunca va a venir más carga. Y toda esa carga dice que Dios la pudre a causa de la unción. Dice que todo yugo se pudre a causa de la unción. ¿Sabe que yo hoy no? Y es verdad, llegué del trabajo pero con las últimas fuerzas. Me sentía enfermo y llego a mi casa y mi señora estaba trabajando, y lo único que quería hacer era comer y acostarme a dormir y que se me vaya el malestar. No sé, me sentía como afiebrado. No estaba con ánimo ni de venir siquiera al culto. Tenía ganas de llamarlo al pastor y decirle que no podía venir. Pero ahí es donde vino la palabra de Dios. Dice, esa palabra, si vos lees lo anterior, vas a entender realmente en qué momento la di, en qué momento fue soltada. Y ahí es cuando uno entiende y dice: no, y si yo que voy a predicar solamente cuando me siento bien, voy a predicar solamente cuando estoy bien, cuando tengo salud, cuando tengo plata, cuando tengo todo, y cuando me siento un poquito mal, no, ahí no tengo fe para predicar. Es que la fe siempre tiene que estar, porque yo hoy declaro que así como vine no me puedo ir de nuevo. Capaz que estoy rompiendo algo para que Dios traiga sanidad no solamente a mi vida, sino también a la vida de ustedes, que hoy también se esforzaron y vinieron a la casa de Dios. Es que es muy fácil quedarse en la comodidad y decir: no, ¿sabes qué, negrita? Andá vos sola y yo me quedo en casa. Y llevate a los chicos también, porque no quiero que se queden conmigo, porque me molesta a mí. Es fácil, ¿verdad? Pero qué lindo que es cuando nosotros decimos: no, yo voy a obedecer. Si sabemos que atrás de la obediencia está la bendición, sabemos que atrás del esfuerzo nosotros tenemos una paga, que la paga no es la que corresponde acá en el mundo, sino que la paga de Dios es buena. Entonces, ¿sabes qué? Dije: bueno, vamos. Y bueno, a empezar a armar esa palabra que Dios dio a última hora para su pueblo. Y yo creo que es esta. Yo creo que Dios nos quiere decir que no es solamente declarar esos versículos poderosos cuando todo nos va bien, sino que Pablo en ese mensaje nos quiere decir que nos tenemos que alegrar en todo momento. Amén. Que nos tenemos que alegrar cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando las cosas marchan mal, cuando las cosas marchan bien. En todo momento siempre tenemos que alegrarnos en Dios. ¿Sabe por qué?
se pueden gozar delante de la presencia de Dios. Yo les aseguro que hoy se tienen que llevar algo bueno de parte de Él. Yo les aseguro que hoy se van a llevar algo bueno. De que no hay pocas probabilidades, sino que hay altas probabilidades de que a través de su obediencia usted sea bendecido. Que a través de ese gozo en su mal momento, en su mala temporada, mañana pueda contar un testimonio. ¿Sabes qué? Vine por el piso, pero me levanté, entoné cánticos a Dios y las cadenas se rompieron y fue realmente libre. Ponete de pie en esta noche. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Así dice, la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que no va a entender cómo hoy puedes tener una sonrisa en tu rostro. Hay vecinos que no van a poder entender cómo salir feliz y contento con tu familia cuando ellos mismos están en contra de ti. Pero no es el vecino, sino que es el enemigo el que está tomando dominio y control. Así que no te la agarres con él. Mejor orar por él, para que también un día él te diga, hey, ¿a dónde vas? Llévame con vos. Qué bueno sería, ¿no? ¿A dónde vas? Yo hacía tantas cosas en tu contra y siempre te vi bien. Llévame a ese lugar. Es que yo nunca vi un evangelio que se convierta a la macumbería, a la hechicería, ni a la umbanda, sino que siempre vi lo contrario. ¿No les parece raro eso? O raro, o si aquellos que entienden a las cosas de Dios pueden entender que el poder de Dios es realmente sobrenatural y que el que está debajo es el enemigo. Entonces, si Dios está para bendecirte, vos también vas a estar para bendecir a ellos. Yo te pido en esta noche que te atrevas a levantar tus manos. Y hoy nombrábamos a la policía. ¿Y sabes qué? Cuando te paran, ¿qué te dicen? Levanta las manos. Y te empiezan a revisar. Y te empiezan a palpar y todo lo malo te lo van sacando. Por ahí veo un par de sonrisas que le pasó, se la contaron. Y le empiezan a sacar todo lo malo. Tenías droga, te la sacamos. Tenías armas, te la sacamos. Y si tenías plata, también te la sacaban. ¿Sabes que cuando estamos acá en la casa de Dios y levantamos las manos, el Espíritu Santo empieza a sacar todo lo que hace daño en nuestras vidas? El Espíritu Santo empieza a sacar aquello que